Listo, mi decíamos, doctora. Muchísimas gracias. gracias Lili. Como les decíamos, la dividimos en dos. Uno es todo lo que son en la implementación de las rutas integrales de atención en salud. Vamos a hablar lo que debemos hacer y lo que nos toca hacer en la atención integral en primera infancia, en infancia y adolescencia. Y posteriormente, la doctora Claudia, que es nuestra líder de todo lo que es la ruta de peso saludable, que ella les explicará en qué consiste la ruta de peso saludable. Vamos a hacer pues esa segunda parte de la presentación. Entonces les agradecemos si ustedes tienen inquietudes o dudas y nos quieren interrumpir, lo pueden hacer con toda tranquilidad porque pues la idea es que las cosas queden muy claras. Sabemos que va a ser mucha información y que de pronto van a necesitar un apoyo. Lo pueden, si quieren, hacer a través de la doctora Liliana o si quieres, Lili, nosotras podemos dejar también nuestros correos y el correo de la ruta de peso saludable para que puedan reportar todo lo que esté relacionado con alteraciones nutricionales, sea desnutrición, sea obesidad. Bueno, entonces, Muchas como vamos, dime. gracias, muchas gracias. Le habla Adriana Ayala, coordinadora de promoción y prevención. Gracias. Bueno, Adriana, encantada de que estén aquí. De verdad que estamos muy contentas y que ustedes puedan llegar a la casa. Nos parece maravilloso y ojalá podamos mejorar todo, captación de los niños, de todo, como sabemos, ustedes van a hacer un enfoque familiar, entonces si van a ver al adulto mayor, pero por allá ven un chiquito flaquito o uno que no ha venido, que esté familiar, sería ideal que ustedes de una vez lo pudieran captar. Entonces vamos a hablarles sobre todo lo que es la resolución 3280, que la debemos conocer, es que casi que debemos dormir con la resolución 3280, porque es la que en este momento nos está permitiendo hacer todo lo que es la ruta, la atención de la ruta integral. Esta resolución pues nos pide que hagamos unas consultas integrales. Nosotros ya no hablamos de crecimiento y desarrollo. Se derogó la 412, que era la que hablaba de crecimiento y desarrollo, y entró la resolución 3280 del 2018, donde hablamos de una atención integral. Entonces, ¿qué tiene como finalidad las intervenciones individuales en la ruta de mantenimiento de la salud? Tienen una valoración integral, en la cual nosotros hacemos una serie de atenciones coordinadas, complementarias y efectivas para poder determinar cuál es el estado de salud, poder hacer las intervenciones oportunas y poder hacer las remisiones que sean necesarias de acuerdo al curso de vida. Esto es en general para todas las rutas de mantenimiento de la salud. Hacemos una detección temprana donde identificamos en forma oportuna y efectiva todo lo que es la enfermedad, el tratamiento, la reducción del daño, con el propósito de evitar las secuelas y la discapacidad. Una protección específica, que son todo el conjunto de actividades en las cuales nosotros garantizamos la protección de las personas, de las familias, de las comunidades, frente a un riesgo específico con el fin de que podamos evitar la presencia de una enfermedad y pues secundario a esto, unas complicaciones. Y hacemos toda la parte de educación en salud. Ustedes van a hacer algo y es que van a poder llegar a la comunidad. Entonces vamos a poder hacer una salud, una educación a la familia, una educación a la comunidad, una educación individual para poder también nosotros de esta forma gestionar todo lo que es el riesgo de salud y transformar positivamente todos los entornos en que se desenvuelven nuestros niños, niñas y adolescentes. Siguiente, Claudita. Entonces la 3280 tiene las rutas de mantenimiento de la salud que van por curso de vida y tienen las rutas de riesgo. Dentro de las rutas de mantenimiento de la salud tenemos los cursos de vida de primera infancia, infancia, adolescencia, el joven, el adulto y la vejez. Y tenemos unas 16 rutas de riesgo en las cuales está la ruta materno-perinatal que trabaja de la mano con nosotros y está la ruta también de alteraciones nutricionales, alteraciones auditivas, alteraciones visuales, de las cuales nosotros remitimos cuando detectamos un riesgo y hacemos una atención en la atención integral para el mantenimiento de la salud. Entonces, ¿qué es la primera infancia? La primera infancia es el primer curso de vida que va desde los 8 días de nacido hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. ¿Por qué no va antes de los 8 días? Porque antes de los 8 días este bebé
pertenece a la ruta materno-perinatal. Ahí debemos hacer una serie de tamizajes. Nosotros en este momento no hacemos atención del parto, lo hacemos a través del asegurador. Entonces hay algunas instituciones donde se hacen los tamizajes de recién nacido. En todo se debe hacer la TSH, que cuando ustedes vayan y se encuentren con un recién nacido, deben verificar que hayan reclamado la TSH o que en la institución donde nació el bebé le hayan informado que tiene que reclamarla. Se debe hacer la vacunación contra BCG y hepatitis B. Allá hacen un tamizaje visual. El tamizaje visual básicamente se basa en todo lo que es la inspección, la presencia, los párpados, que estén bien, todo lo que es el globo ocular, y hacemos lo que nosotros llamamos el rojo retiniano. Con el rojo retiniano hacemos detección temprana de cataratas congénitas o de presencias de algunas alteraciones oculares, lo que debe hacer que este paciente sea valorado por oftalmología. También se debería solicitar el tamizaje auditivo antes del primer mes de vida. Los niños deberían tener el tamizaje auditivo, que pueden ser o emisiones otoacústicas o pueden ser potenciales evocados de baja latencia. No, Claudita, todavía no pases, por favor. Las emisiones, esto como nosotros no lo estamos recibiendo muchas veces los recién nacidos después del mes, se pueden pedir hasta los 3 meses de edad. Eso es lo que hacemos en los primeros 8 días. Pero aquí ustedes ven las atenciones que nosotros debemos hacer en los 5 primeros años de vida. Debemos hacer 12 atenciones, de las cuales 6 son por médico, que puede ser médico familiar, médico pediatra o médico general, dependiendo del profesional que esté en el centro donde llegue el niño o del profesional que vaya hasta su casa a hacer la atención, y 6 atenciones por enfermería. Estas atenciones deben ser por la enfermera profesional, porque hay que aplicar una serie de instrumentos y de serie de actividades y de formulación que lo debe hacer la enfermera profesional. Sin embargo, como ustedes van a llevar auxiliares de enfermería, ellas pueden aplicar los instrumentos y pueden hacer todo lo que son las medidas antropométricas si tienen con qué hacerlos y si están bien entrenadas. Entonces, nosotros debemos hacer unas actividades por medicina al mes de edad, entre los 4 a los 5 meses, entre los 12 y los 17, entre los 24 y los 29, a los 3 años y a los 5 años. Y enfermería lo hace en las edades contrarias, entre los 2 y los 3 meses, entre los 6 y los 8 meses, entre los 9 y los 11 meses, a los 18 o 23 meses, entre los 30 a los 35 y a los 4 años de edad. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos 12 atenciones, o sea que estamos haciendo una consulta integral de mantenimiento donde hacemos detección de riesgo en 12 oportunidades a nuestros niños desde los 7 días de nacido hasta los 5 años, 29 días, 11 meses. Y eso no quiere decir que ellos no puedan asistir a las consultas de morbilidad, son independientes de las consultas de morbilidad. ¿Qué actividades debemos hacer en este momento? Todos los niños deben tener una valoración por odontología a partir de los 6 meses de edad. Si ustedes ven un bebé en casa que ya va a cumplir los 6 meses de edad, le hicieron las actividades, lo pesaron, todo, le deben decir a la mamá y lo deben dejar consignado en la historia clínica. Se remite a odontología, su primera valoración. Si ya tuvo la valoración por odontología, deben dejar registrado en la historia clínica, ya fue valorado por odontología. También debemos hacer todo lo que son las atenciones de enfermería y todo lo que es la promoción de la lactancia materna. Nosotros debemos hacer una consejería en lactancia materna antes del primer mes de vida. Pero como les digo, muchas veces no logramos tener estos bebés en el primer mes de vida, entonces nosotros hacemos esta consejería entre el mes de vida y los 6 meses de vida, que es cuando debemos promover la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y después de iniciar la complementaria a partir del 6º mes hasta los 2 años o más. La siguiente. ¿Qué debemos hacer también? Debemos hacer ya en odontología se debe hacer la aplicación del barniz de flúor. Aquí tienen las edades a partir de las cuales se hace, que es a partir de los 12 meses. También se debe hacer la profilaxis de la placa bacteriana a partir de los 12 meses en forma semestral. Esto lo debe hacer el odontólogo.
debe tener todas sus vacunas. El esquema de vacunación de Colombia es uno de los esquemas más completos. Ustedes, fuera de que ya tenemos las vacunas de los recién nacidos, debemos aplicar la penta, el neumococo, el rotavirus a los 2, a los 4, a los 6. A los 18 meses aplicamos DPT polio y la fiebre amarilla. Y a los 5 años volvemos a aplicar DPT, polio, triple viral, que trae sarampión, rubiola y paperas. ¿Qué aplicamos al año de edad? Al año de edad aplicamos triple viral, hepatitis A y aplicamos varicela. Esas son las vacunas que proporciona el plan ampliado de vacunación, el plan de nosotros, que tenemos en Colombia. Sin embargo, hay que promover vacunas que no están dentro del plan obligatorio, como son, en esta edad, el meningococo. Entonces, tenemos un esquema muy completo que podemos nosotros ofrecer y la influenza que está dentro del plan de vacunación que se pone a partir de los 6 meses de edad, que en este momento, perdón, la estamos aplicando sin costo hasta los 2 años y que después de los 2 años sí tiene costo, pero es otra vacuna que nosotros debemos promocionar. Me excusan. La fortificación con micronutrientes en polvo se da a partir de los 6 meses de edad y se da hasta los 23 meses de edad. Ahorita, en una diapositiva posterior, les vamos a explicar cómo la deben dar. Y los otros micronutrientes que van desde los 2 años de edad hasta los 5 años de edad es la suplementación con hierro y la suplementación con vitamina A, que se da 2 veces al año, en el primero y en el segundo semestre. La desparasitación intestinal la damos a partir del año de edad. También posteriormente les vamos a mostrar la dosis en que se deben dar. El tamizaje para anemia y hemoglobina es según el riesgo y es una vez, y eso lo define el profesional de la salud cuando detecta que estos niños deben se les debe hacer un hematocrito y una hemoglobina. Esto es solamente para el niño que viene a la consulta de mantenimiento de la salud. Posteriormente, la doctora Claudia les explicará para los niños que tienen desnutrición. Debemos hacer educación individual cuando detectamos un riesgo, por ejemplo, niños que vemos que no tienen buenas medidas de higiene, niños que hacen cuadros de diarrea a repetición, cuadros respiratorios, a ellos debemos darle una educación individual. Y hacemos una educación dirigida en la familia y una educación grupal, que es la que ustedes pueden hacer, donde vamos a hablar de todo lo que son las medidas, evitar los accidentes, las recomendaciones de alimentación, con todo lo que se debe incluir dentro del plato colombiano. Debemos también hablar sobre todo lo que es la prevención de la enfermedad diarreica aguda, la prevención de la enfermedad respiratoria aguda, los signos de alarma. Debemos dar una educación para fortalecer todo lo que es completar los esquemas de vacunación. Debemos también hablar sobre el maltrato, sobre el abuso, dar todo lo que son los buenos hábitos saludables, como es la actividad física, la buena ingesta de agua, la buena ingesta de los alimentos con las 5 comidas que se deben hacer durante el día. Siguiente, los instrumentos que debemos aplicar acá de tipo obligatorio. Bueno, perdón. Acá entonces está todo lo de los lineamientos. Esto nosotros lo tenemos en nuestra plataforma virtual. Son diapositivas extraídas directamente de la plataforma donde está la guía de práctica clínica. No sé si la anterior, Claudita, no sé si ustedes tengan acceso a esta plataforma, pero ahí está la guía. Aquí habla sobre la fortificación con los micronutrientes en polvo. Los micronutrientes en polvo se deben dar entre los 6 y los 23 meses de vida y se debe dar un ciclo cada 6 meses. Entonces, consta de un ciclo de 60 días de fortificación, se descansan 4 meses y otra vez se da otro ciclo de 60 días y se descansan 4 meses. ¿Cómo deben suministrarse los micronutrientes en polvo? Nosotros debemos ser muy claros porque esto la madre debe hacerse
un lavado muy bien de sus manos, cortar el sobrecito en el que viene el micronutriente y lo debe esparcir en una comida que puede ser un puré de papa o un puré de verdura que no esté muy caliente, o el arroz se lo esparce en este alimento y así se lo da una vez al día. Si se da en forma muy caliente, el hierro se puede descomponer y da un sabor amargo y queda oscura la comida, entonces los niños no se lo van a comer. Entonces hay que explicarle a la mamá que se lo debe dar una vez al día durante 60 días. Se descansan 4 meses, vuelven y se formula, y se descansan 4 meses y vuelven y se formula. Se da hasta los 23 meses, 11 días. Un día más ya no se lo van a dar. Entonces, 29 días, perdón. Por eso es tan importante que hagamos adecuadamente la fortificación. Sin embargo, si ustedes ven un niño y a los 7 meses o a los 8 meses no se le ha iniciado la fortificación, pues se lo dan ahí y se cuentan los 4 meses de descanso. Se lo formulan por 60 días y se cuentan los 4 meses de descanso para su segunda toma. Es muy importante decirle a la mamá cómo lo debe preparar y cómo se lo debe suministrar al niño. Siguiente. Tenemos también la suplementación con otros Perdón, doctora. micronutrientes. Dime, Lili. La formulación de estos micronutrientes en polvo, ¿cómo se realiza? ¿Qué producto formulamos? Ese está en la, Porque pero sí, micronutrientes en polvo. ustedes no van a tener acceso a formularlo por sistema, ¿cierto? Sí, Sí, doctora, porque van a tener pana. Sí, pero mientras no ujú, no tengan pana, exactamente. mientras no tengan pana, pues tienen que hacerlo manualmente, y micronutrientes en polvo, sobres, la caja viene de 30, caja por 60 sobres, caja por 30 sobres, número total 60 sobres. Así es que se lo están formulando en Integra, Claudita. Pues doctora, ahí nosotros lo formulamos como posfechado, o sea, formulamos los 30 y hacemos posfechados los otros 30 porque a veces no les entregan los 60 sobres. Entonces uno formula micronutrientes el polvo, como dice la doctora, y pueden hacerle, pues si les toca manual, sí, mejor 2 formulitas. Y ahí tendrían que ir a autorizar, doctora, ¿cómo sería el trámite? No, ¿No? entonces yo creo, Lili, que eso lo tenemos que hablar con Alexis Romero, porque como eso ya es una directriz que viene desde Famisanar, para que no les vayan a poner ningún problema en la entrega de la farmacia. Entonces creo que son de las cosas que debemos dejar claras con el doctor Urrego y con Alexis Romero, que es la persona que maneja eso en la farmacia, en las droguerías, para que el paciente cuando llegue no le vayan a pedir una autorización. No sé qué formularios van a usar y que digan atención domiciliaria. ¿Cómo hacen cuando ustedes formulan algo domiciliario? El paciente se dirige a la Puede ir farmacia. directamente desde el sistema que se está utilizando, o Mm. tenemos igual los talonarios manuales de nosotros y tiene un sello de IPS domiciliaria que Pues identifica que va desde el domicilio. yo creo que La pregunta va deberíamos hacer, yo creo que lo debería, voy a anotar acá para que no se nos olvide, porque o si no van a ponerle problema y van a devolver al paciente y no le van a entregar el exacto. micronutriente. Entonces, Es aquí que me nos dijeron toca, que el micronutriente era ese evento. no, No. era, ya no. Ah, Ah, Los bueno. micronutrientes en polvo ya llegamos en un acuerdo con Famisanar. Antes sí exigían que llevara una autorización. En este momento Ajá. no. Ellos van con la fórmula, van directamente a la droguería y se lo entregan, Lili. Doc, Listo. ¿eso no hace parte de lo que vamos a llevar directamente a la casa con los No, antiparasitarios? no, ¿No? Sí, no. ¿Sí? sí, ¿Ustedes van a sí, llevar los micronutrientes? exactamente. Pero entonces necesitamos, pues Pero obviamente, Lili, los ¿van a soportes. llevar estos micronutrientes o o van a llevar la FTLC para prueba de apetitos? Que son dos cosas distintas. Exactamente. Nosotros tenemos que garantizar, pues de acuerdo a la solicitud que nos hizo Famisanar, la entrega en el domicilio de una vez de la suplementación con hierro, la vitamina A, la suplementación con micronutrientes en polvo,
y el albendazol que corresponda para la desparasitación. Entonces, pues obviamente nosotros hacemos la fórmula y les entregamos de una vez. La idea es que no tengan que ir a las farmacias ambulatorias a reclamar los medicamentos. Nosotros entregaríamos de una vez los medicamentos. Ah, súper. Entonces, bueno, pues Sí. si es así, mucho mejor. Entonces ahí lo que tienen ajá, es que ustedes explicarle cómo lo debe hacer la mamá. Siempre se debe ujú, cortar con tijerita el sobrecito, lavarse muy bien las manos y que se lo en un purecito de papa o de verdura o en un poquito de arroz, que espichen una papita, lo echen que no esté caliente, debe estar tibio, porque si está caliente el hierro se descompone y eso queda feo, tiene un sabor metálico y el niño no se lo va a tomar. ¿Y qué es para esos niños? Que no se lo vayan a dar a todos los demás grandes. Esos micronutrientes van en ese grupo de edad, desde los 6 meses hasta los 23 meses. Y doctora, ahí sí pueden hacer la fórmula por los 60 días, yo creo, porque Claro, ustedes le van a dejar los 60 días del tratamiento. sí. Ahí hacen la exactamente. fórmula por los 60, que es un sobre diario por 60 días, descansan 4 meses y otra vez hacen la formulación. Así les quedaría mucho mejor, porque no Vale, mediaría gracias. ninguna farmacia ni nada. Bueno, sigamos, Claudita. Entonces, ahora sí viene lo del sulfato ferroso y viene lo de la vitamina A. Entonces, el sulfato ferroso lo debemos dar 3 miligramos kilo día durante 3 meses, 2 veces al año. Al principio del año y al final del año, en el primero y en el segundo semestre. Y la vitamina A, damos 200.000 unidades en una sola toma, 2 veces al año. La damos en el primer semestre y en el segundo semestre. Esto va para niños que están desde los 2 años hasta los 5 años, hasta los 59 meses. Esa es la fortificación con sulfato ferroso y con vitamina A. ¿Hay claridad? Bueno, acá vamos el desparasitante. Entonces, el desparasitante lo vamos a dar a partir de los 12 meses de edad. Desde los 12 meses hasta los 23 damos una sola dosis de 200 miligramos al día. Y de los 24 a los 4 años damos una dosis de 400 miligramos al día. Pues se recomienda que se dé al tiempo que estamos dando los micronutrientes en polvo o la fortificación con hierro y con vitamina A. Entonces, básicamente, en esta edad, lo que tenemos que tener claro es que mandamos al odontólogo a los 6 meses de edad. Hacemos consejería en lactancia materna, ojalá antes del primer mes, o sea, que cumple el primer mes. Si no lo logramos el primer mes, la damos hasta los 6 meses de edad. Debemos hacer todo nuestro esquema de vacunación, arrancando a los 2, a los 4, a los 6, a los 12 y a los 18 y a los 5 años, porque ya viene con la vacuna del recién nacido. No se nos olvide ordenar la influenza. No se nos olvide ofrecer meningococo, que no está contemplado dentro del plan obligatorio, pero pues que es nuestra obligación ofrecerlo al que lo pueda poner. Damos fortificación con micronutrientes en polvo de los 6 meses a los 23 meses. Damos fortificación con sulfato ferroso y vitamina A 2 veces al año, desde los 2 años hasta los 59 meses. Y verificamos, como dice aquí, que hayamos realizado el tamizaje auditivo. Si no se le realizó, hay que ordenarle potenciales evocados auditivos de corta latencia o emisiones otoacústicas. Cualquiera de las dos debemos ordenársela. ¿Cuáles son los instrumentos obligatorios? Ustedes no tienen que aplicar allá escala abreviada del desarrollo, puesto que para aplicarla necesita una capacitación especial. Si quieren, Lili, nosotros vamos a empezar capacitación, pero son 2 días, un día teórico y un día presencial. Creo que es 25 y 26 de octubre, y vamos a hacer también otra capacitación en noviembre y otra capacitación en diciembre. Si quieren capacitarse en escala abreviada, también bienvenidos sean, lo podemos hacer. Pero en este momento, si no están capacitados, no la van a aplicar y además tienen que tener un kit especial para poderla aplicar. Pero sí deben hacer el cuestionario VALE
Se hace desde los 0 meses hasta los 12 años. El VALE es un cuestionario que nos ayuda a detectar alteraciones auditivas. No es diagnóstico. Si el VALE pasa, es que está bien. Si el VALE no pasa, es que hay que remitirlo a pediatría, y del pediatra define si tiene que mandarlo a fonoaudiología, otorrino, si tiene que hacer otros exámenes complementarios para detectar si hay alguna alteración auditiva. El familiograma, pues si lo pueden hacer o si no, no hay necesidad de hacerlo ahora. El APGAR familiar, sí, que también les vamos a mandar el instrumento de APGAR familiar que se aplica durante todos los cursos de vida, y las medidas antropométricas que más adelante Claudia les va a decir. Otra cosa que es importante es que estos niños, a partir de los 3 años de edad, a no ser que se detecte un factor de riesgo, deben tener una valoración por optometría, a partir de los 3 meses, de los 3 años de edad. Entonces, eso básicamente es lo que nosotros hacemos. Acá está una explicación de lo que es el instrumento VALE. Como les dije, no es diagnóstico, pero sí va a podernos apoyar para saber si hay alguna alteración auditiva. Está el APGAR familiar, que nos indica también, la siguiente, Claudita, que nos indica si hay algún riesgo psicosocial, y la escala abreviada del desarrollo, que como les dije, pues a no ser que estén capacitados, la tienen que aplicar. Antes, no. Pues ustedes pueden evaluar si hay alguna alteración neurológica, si ven que hay alguna alteración en retardo del lenguaje, si hay alteración en retardo de la motricidad gruesa o la motricidad fina, y eso pues prende las alertas para que sea valorado por pediatría, o podamos aplicar por las personas que están previamente capacitadas la escala abreviada. Otros que se pueden aplicar, que no son de obligatoriedad, son el ECOMAPA, el TSM-Chat, que se hace a partir de los 18 meses para detección de sospecha de autismo, y el RQC, que es un examen para todo lo que son alteraciones mentales, y que lo debemos hacer a partir de los 5 años. Estos no son obligatorios, estos son de acuerdo a criterio médico. Ahora nos vamos para infancia. En infancia, pues lo más importante es que siempre ustedes hagan, en todas deben hacer los interrogatorios de alimentación, los interrogatorios, evidenciar si hay algún maltrato infantil, si hay consumo de alguna sustancia, si tienen algún tipo de abuso, también pues ver toda la parte de escolarización, si están escolarizados, cómo les va en el colegio, si tienen algún problema de bullying, si detectan alguna alteración de bullying. Aquí las atenciones también se hacen por médico y por enfermería, y es un grupo que va desde los 6 años de edad hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. El médico hace las atenciones en las edades pares, a los 6, a los 8 y a los 10, y la enfermera a los 7, a los 9 y a los 11. Mínimo una vez al año también tienen que tener su valoración por odontología. Acá es muy importante que a las niñas se les ordene hematocrito y hemoglobina a partir de los 10 años hasta los 13 años una sola vez, y es para las niñas. Aquí no es para los niños, sino para las niñas. Siguiente, Claudita. Aquí también hacemos toda la educación, como ustedes se dieron cuenta, como ya la mencionamos anteriormente. Aquí no hay que dar ningún tipo de micronutrientes obligatoriamente, no tenemos que dar, se puede dar desparasitante, pero no está dentro de la resolución 3280, como sí está en todo lo relacionado a primera infancia. Aquí importantísimo es que no se olvide solicitar hematocrito y hemoglobina a las niñas. Siguiente, los instrumentos acá obligatorios son el cuestionario VALE, ese sí hay que aplicarlo, el familiograma, el APGAR familiar, muy importante, todo lo que son nuevamente medidas antropométricas. A partir de los 3 años debemos tomar tensión arterial, y debe quedar registrada en la historia clínica la tensión arterial, y los estadios Tanner también deben quedar registrados en la historia clínica, tanto para niños como para niñas. Instrumentos que no son de obligatoriedad son el ECOMAPA, el RQC y el test de figura humana. Siguiente. El otro curso de vida es el curso de vida de adolescencia,
que va desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Aquí volvemos a hacer una serie de actividades. Entonces, acá tenemos actividades por médico y por enfermera. Los médicos lo ven en las edades pares, 12, 14, 16. La enfermera lo ve en las edades impares, 13, 15 y 17. Deben tener también su valoración por odontología. Todos los pacientes deben ser remitidos a odontología y debe quedar registrado en la historia clínica que se remitió. Se les debe hacer, si ustedes tienen los instrumentos, hacer una valoración de agudeza visual, así como lo podemos hacer también en infancia, o si es necesario una valoración por optometría. Siguiente, acá tenemos una población que tiene ya un riesgo mayor. Acá es muy importante que nosotros hagamos un interrogatorio en cuanto a escolarización, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol, su inicio de su actividad sexual, todo lo que está relacionado con la menstruación. Acá es importantísimo saber si ya iniciaron, si están con vida sexual activa, si tienen algún método de planificación, qué método de planificación es, incentivar el uso del condón. Todo lo que es salud sexual y reproductiva se debe hacer énfasis aquí en esta etapa. Acá, ¿qué tenemos que hacer? No sé si vayan a hacer ustedes pruebas rápidas. Nosotros en este momento, desde el punto de vista en la consulta ambulatoria, no las hemos implementado sino para las gestantes. Pero aquí a este grupo de adolescentes, niñas que iniciaron actividad sexual sin protección, deben tener una prueba rápida treponémica, una prueba rápida de VIH y si hay alguna sospecha, una prueba rápida de embarazo. Esto depende pues también de lo que ustedes encuentren en el examen físico. Se debe tomar también un hematocrito y una hemoglobina entre los 10 y los 13 años si no se le tomó anteriormente y entre los 14 y los 17 años. Y acá también deben ser valorados, pues ya les dije, por odontología, aquí se hace el detallaje y se hace toda la parte de educación de planificación familiar. Se les debe ofrecer todos los métodos de planificación. Lo ideal es que nuestras adolescentes estén planificando con métodos de larga duración. ¿Por qué? Porque pues son adolescentes, porque ellos creen que son omnipotentes, que no les va a pasar absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que, no se les olvide tomarse la pastillita, decirles el preservativo es más para evitar la transmisión de enfermedades, para evitar transmisión de enfermedades de transmisión sexual, perdón la redundancia, y no tanto como para planificar. O sea que el condón debe ir amarrado a un método de planificación. Anticonceptivos orales, el DIU, el implante subdérmico, que es el que más recomendamos en esta población. Tienen que tener también su esquema de vacunación. Aquí empezamos a promocionar a partir de los 9 años de edad la vacuna del virus del papiloma humano, que la da el Plan Obligatorio de Salud para las niñas hasta los 17 años. Y para los niños se las podemos ofrecer, aunque no las dan, ellos deben ser vacunados a partir de los 10 años, porque los va a proteger de cáncer de laringe, cáncer de pene, y entonces nosotros, y de ano, y nosotros tenemos la obligación de ofrecérselas. Esta es una población donde el acompañamiento, el interrogatorio, la detección del abuso, la detección del consumo de sustancias psicoactivas es muy importante. Si hay un embarazo, que sea asumido por los dos adolescentes, que ellos estén de acuerdo con tener ese bebé. Se les debe ofrecer también todo lo que es la sentencia para interrupción voluntaria del embarazo, y todos estos niños, estos pacientes que ustedes vean que tienen muchos factores de riesgo, nos los pueden mandar a nuestros correos y nosotros hacemos el contacto para que tengan que venir a una consulta de presencialidad. Hacemos igual todo lo que es educación individual, educación dirigida a la familia y educación grupal. Y los instrumentos acá de obligatoriedad, el vale hasta los 12 años, la CAR familiar, las medidas antropométricas. No olviden, por favor, colocar siempre las medidas antropométricas y el estadio de Tanner en que se encuentra. Este instrumento para valoración de derechos sexuales y reproductivos, la autonomía y la identidad, todavía no lo tenemos implementado. Se los podemos compartir, ustedes lo pueden revisar y si lo pueden aplicar sería maravilloso.
Estos son otros instrumentos que no son de obligatoriedad, pero que si hay un grupo familiar y que si ustedes ven que dentro del grupo familiar hay consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, se pueden aplicar. El AUDID es para alcohol y el ACID es para sustancias psicoactivas y tabaco. El RQC y el SRQ son para alteraciones mentales que se aplican más por criterios del profesional. Siguiente. Acá hay como un soplete, Lili, que si quieres te lo podemos proporcionar. Una fotico donde están las frecuencias con que se debe ver y como todo lo que yo les acabo de mencionar. Siguiente, Claudita, en primera infancia. Siguiente, los instrumentos que se deben aplicar. Siguiente, para infancia, los instrumentos que se deben aplicar. Para adolescencia, toda la adolescencia es como primera infancia y adolescencia tienen muchas actividades, en infancia no hay tantas actividades y los instrumentos que se deben aplicar. Cuando ustedes hacen un código, una finalidad 4 para pediatría, que es una atención de consulta de mantenimiento de la salud, deben colocar el código Z001, que corresponde a primera infancia, el código Z002, que corresponde a infancia, y cuando van a hacer una actividad para el adolescente, una de mantenimiento de la salud, la finalidad es 5 y el código CIE10 es el Z003. Tenemos también un link que les podemos compartir donde se pueden inscribir también a todas las actividades de educación grupal que en este momento las estamos haciendo tanto virtuales como presenciales, o sea, no tienen ni siquiera que salir de la casa, las hacemos por curso de vida. Lo que corresponde a nuestra ruta, el martes es primera infancia, el miércoles es infancia y el jueves es adolescencia. Y el viernes tenemos la de ruta de peso saludable en la que invitamos también a todo el grupo familiar. Entonces, esto es más o menos todas las actividades que nosotros debemos hacer en todo lo que está relacionado a la ruta de mantenimiento de la salud correspondiente a primera infancia, infancia, adolescencia. Deben dejar muy claro, escrito en la historia clínica, las remisiones a las actividades que son indispensables en esa odontología, a partir de los 3 años, optometría. Si ustedes consideran que debe ir en la infancia porque detectaron algo en la infancia y en la adolescencia, en aplicar los instrumentos que corresponden a cada curso de vida, los que pueden aplicar ustedes allá, que son básicamente el APGAR familiar y el VALE, que son los instrumentos que les vamos a compartir. Si detectan alguna alteración, no lo reportan y nosotros pues tratamos de retomar estos pacientes. Por favor, la finalidad 4 y la finalidad 5 son muy importantes y además la invitación es a que la historia clínica sea lo más completa que se pueda y que ustedes también puedan hacer un enfoque a toda la parte de familia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o si no le damos inicio a la doctora Claudia Maya para que ella haga la segunda parte de la presentación. No sé si hay alguna pregunta o te doy paso, Claudita, y si quieren, al final hacemos las preguntas, como ustedes consideren y como quieran. Muchas gracias. Gracias. No hay preguntas de este lado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decíamos al principio, pues la ruta de alteraciones nutricionales es una de las 16 rutas de riesgo. Entonces, la ruta de alteraciones nutricionales va enfocada principalmente a desnutrición en menores de 5 años, sobrepeso y obesidad en menores de 18 años y anemia también en menores de 5 años. Y pues el objetivo de la ruta pues es llevar a nuestra población a un peso adecuado, digamos que por eso se le dio el nombre dentro de CAFAN de la ruta de peso saludable. Entonces hay algo que afecta directamente, como les mostraba la doctora Amor, el mantenimiento de la salud, pero que define la presencia en un paciente de una alteración nutricional. Entonces, mediante la resolución 2465 de 2016, se adoptaron los indicadores antropométricos de los patrones de referencia y puntos de corte para realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años conforme con los patrones de crecimiento publicados por la OMS en el año 2006 y 2007. Y también tiene en cuenta los parámetros antropométricos de los pacientes entre 18 y 64 años, gestantes adultas. También están contenidos en la resolución
pues los invitamos, uno, que se apropien de esta resolución, porque pues les va a dar herramientas para tener los instrumentos antropométricos, además que necesitan para una adecuada clasificación nutricional. Entonces, ¿qué indicadores se utilizan para la evaluación antropométrica de los niños, niñas y adolescentes? Entonces, en menores de 5 años utilizamos el peso para la talla para la edad, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal para la edad y el peso para la edad, pero el peso para la edad es más una medida poblacional y se tiene en cuenta cuando se hacen análisis poblacionales, no tanto individuales. Y entre los 5 y los 17 años se utiliza la talla para la edad y el índice de masa corporal. Entonces, para evaluar el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes, se debe analizar en forma conjunta los indicadores propuestos, además de otros factores como son el estado de salud, los antecedentes de alimentación y los controles anteriores de peso y talla, por lo cual es fundamental el seguimiento periódico. Por eso es tan importante esas frecuencias de las que nos hablaba la doctora. Entonces, en cuanto a la toma de medidas antropométricas, debemos conocer cuál es la forma adecuada de tomar el peso, de tomar la talla, el perímetro cefálico y la circunferencia de brazo. Esta valoración antropométrica es un método poco costoso y útil en la identificación del riesgo nutricional. Además, entre los 8 meses y los 5 años de edad, la circunferencia estándar del brazo aumenta muy poco y pues digamos que es un parámetro muy importante para el diagnóstico de desnutrición. Ya vamos a hablar de cómo se mide. Entonces, ¿qué componentes tiene una medición precisa en cuanto a talla? La toma del peso y la estatura tienen 3 componentes críticos, que estos son la técnica, que sea una técnica estandarizada, que el equipo esté calibrado, o sea, que tenga exactitud, y la preparación del evaluador. O sea, nosotros como evaluadores también debemos ser confiables y precisos. Entonces, siempre requerimos una técnica adecuada, que el evaluador esté capacitado y que el equipo esté calibrado. Entonces, por eso les hablamos de la importancia de los equipos que ustedes tengan disponibles para hacerla. Debe ser con la menor cantidad de ropa posible. Aquí la figura básicamente nos habla de que en el caso de las niñas, principalmente, ¿no? Ahora también, pues los niños también pueden tener moños o colitas, entonces la idea es que debemos soltarles porque eso nos va a dar variaciones en la talla. Ya les voy a decir otros parámetros que se tienen en cuenta para la toma de la talla. Entonces, tenemos la pesa bebé, como les decía la doctora Amor, que es como la forma más confiable de pesar al bebé y pues como lo deberíamos hacer aquí en las ciudades que pues digamos que tenemos acceso a todo esto. Sin embargo, somos conscientes que en algunas valoraciones, por ejemplo, en este momento ustedes no tienen pesa bebé, entonces podemos hacer una diferencia de pesos. No es lo ideal, no es confiable, pero pues lo que se le pide es al adulto que se suba con el niño debe estar lo más cerca al adulto, o sea, debe hacer parte como de la masa corporal del adulto, o sea, que no quede las piernas por fuera, ni los brazos por fuera, ni la cabecita por fuera, para que, pues digamos que tomemos la mayoría de masa del niño. Y después, pues se toma el valor y luego se sube el adulto solo y se debe hacer la resta, pero como les digo, pues no es nada confiable en realidad. En cuanto al perímetro cefálico, bueno, aquí está con metro de costura. Lo ideal es que tengamos una cinta métrica para la toma del perímetro cefálico. Debe ser desde la parte frontal, supracelar, encima de las cejas, hasta la parte más prominente del occipucio. Ahí es donde se debe tomar el perímetro cefálico. Hay tablas también contenidas dentro de la resolución 2465 que nos hablan pues nos permiten evaluar de qué también está el perímetro cefálico. Y bueno,
Algo que se me olvidó decirles en cuanto a la talla, pues digamos que tenemos dentro de la técnica, como les decía, perdón, con el peso. Entonces, en los menores de 2 años, el peso se toma en pesa bebé, acostado, dependiendo la edad, o sentado. Ojalá así como está este bebé, el pañal, si le dejamos el pañal, debe estar limpio. Si el pañal está sucio, es mejor retirar el pañal, así sea que tenga solamente orina, porque pues eso nos va a alterar el valor del peso. Hasta los 2 años lo hacemos en esta técnica y después de los 2 años lo vamos a hacer de pie. Lo ideal es que sea una báscula digital, que tenga, pues digamos que un intervalo mínimo de 100 gramos, o sea que no tenga una variación más que eso. Lo hacemos con el niño de pie, con el mínimo de ropa posible, que el niño no se esté apoyando en las paredes ni en un adulto, porque pues eso nos va a dar variación de la toma de la talla. De la toma del peso, perdón. En cuanto a la talla, o esta técnica que les decía que no es para nada ideal y pues ojalá no la tengamos que usar. En cuanto a la talla, entonces siempre debemos ubicar igual al niño con el mínimo de ropa posible. Tiene que tener la mirada al frente. Aquí hay que tener cuidado porque pues cuando son más bajos o más altos que nosotros, pues podemos, digamos que variar la posición de la mirada. El occipucio contra la pared, la columna dorsal y los glúteos contra la pared, igual que los talones contra la pared. Y debemos tener la regla que veíamos en la figura anterior aquí para poder evaluar la talla. Acuérdense que no deben tener moñas ni nada encima para la evaluación de la talla. Esos tallímetros, pues la idea es que ustedes no sé cuáles tengan, si tienen tallímetros, si tienen, si tienen, ay, ¿cómo es que es? Estadiómetro, pero pues la idea es que sea un equipo bien calibrado. Para la toma del perímetro braquial, pues existen estas cintas que son directamente para la evaluación. Ellas vienen de colores. Cuando está en verdes, que el niño no tiene riesgo en el perímetro braquial. Amarillo es que tiene riesgo y rojo es que está en desnutrición. Pero cuando no tenemos este tipo de cinta, con la cinta métrica del perímetro cefálico se puede tomar el perímetro braquial. La idea es que se haga en el brazo no dominante, pues usualmente son niños menores de 5 años, entonces lo hacemos en el miembro superior izquierdo. Tomamos, ya ahorita les muestro en desnutrición cómo se hace la medición del punto medio del brazo para poder tomar la medición del perímetro braquial, perdón. Los menores de 2 años para la talla debe hacerse en tallímetro. El tallímetro, digamos que idealmente debe ser rígido. Hay unos que se pueden colapsar y son rígidos. Siempre debe estar realizado por 2 personas para garantizar que la cabeza esté en el límite superior y los pies estén bien estirados contra la regleta del límite inferior, y que podamos ver. Usualmente uno pide al familiar que esté en la cabeza y nosotros estamos en la parte de los pies para ver la talla, que ahí es donde se observa. Lo mismo, el niño debe estar mirando fijamente hacia arriba, el cuello debe estar acomodado, no debe estar de lado, porque pues todas esas variaciones van a influir en la clasificación nutricional que hagamos. Entonces, en esta resolución, además de definir la técnica y los equipos para la realización de la antropometría, nos define pues las curvas que vamos a tener en cuenta y cómo vamos a hacer la clasificación del estado nutricional. Entonces, ahí se ajusta la denominación de punto de corte para desnutrición aguda, en donde desnutrición aguda son todos los valores de peso para la talla que estén entre -2, por debajo de -2 y -3 desviaciones estándar, y si está por debajo de
Entre -2 y -3 es desnutrición aguda moderada y por debajo de -3 es desnutrición aguda severa. El total de niños con desnutrición aguda se obtiene al sumar las denominaciones de desnutrición aguda, moderada y severa. O sea, siempre nos clasifican por el total de la población con desnutrición aguda. No se recomienda el indicador peso-edad, como les decía, como único indicador trazador para focalizar las intervenciones nutricionales a nivel individual o poblacional, porque ustedes saben que para hacer la clasificación nutricional es con respecto a la talla. Muchas veces hay niños que son armónicos, tienen un peso bajo, una talla baja, porque, por ejemplo, tienen un antecedente de prematurez. Entonces, esto no implica que haya una desnutrición aguda. Como les decía, pues ya están incluidos los grupos de gestantes y de adultos. Y en cuanto a los niños, entonces hay una variación para la clasificación para el sobrepeso y la obesidad. Entonces, en los menores de 5 años, si yo tengo un niño entre 1 y 2 desviaciones estándar, considero que tiene un riesgo de sobrepeso. Entre 2 y 3 tiene sobrepeso y mayor de 3 tiene obesidad. Pero en los mayores de 5 años, entonces si tengo un niño entre 1 y 2 desviaciones estándar, es sobrepeso. Entre 2 y 3 es obesidad y pues mayor de 3 pues ya es una obesidad mórbida. ¿Cómo debo graficar los niños dependiendo de la edad que tengan en meses y en días? Entonces, los meses cumplidos, y si el niño ha pasado 1 a 10 días de haber cumplido meses, entonces consideramos que es 5 meses. Por ejemplo, si tiene 5 meses y 4 días, lo consideramos que son de 5 meses. O sea, si el niño tiene entre 1 y 10 días, no hacemos 5 meses y medio ni nada, sino 5 meses. Si el niño tiene entre el mes cumplido y 11 a 20 días, ahí sí consideramos como que tiene medio mes más. Y si tiene entre 21 a 29 días, ya consideramos que tiene el mes siguiente. ¿Listo? Para al momento de graficar las medidas antropométricas. La recomendación es que las gráficas se impriman en un tamaño pues mínimo de media hoja oficio con el fin de garantizar la correcta ubicación de las variables de peso, talla, edad y permitir un adecuado seguimiento en los controles. No sabemos, bueno, como ustedes van a tener equipos de cómputo disponibles para la clasificación, nosotros en CAFAM tenemos disponible la aplicación Juantro, es de descarga gratuita y pues les recomendamos que sí la tengan disponible ustedes porque la tabla les da una idea, pero hay niños que tienen como digamos que a veces en la gráfica no nos queda claro la clasificación nutricional. Entonces el antro sí nos da claramente la definición de la clasificación nutricional. Entonces, aquí están los puntos de corte para sobrepeso, para obesidad, para peso para la talla, que es en menores de 5 años, para índice de masa corporal, que es en mayores de 5 años, para talla, para los indicadores de talla, de perímetro cefálico y de peso para la edad, pero como les decía, esto es más para un diagnóstico poblacional. Entonces, ya hablando directamente... ¿Estás ocupado? Hablando directamente de la... ¿Cómo hago para contestar? Te invitamos a resolver la actividad sobre transformación digital que está en plataforma antes de continuar. Entonces, digamos que ya vamos a entrar a hablar de las alteraciones nutricionales. Entonces, como ustedes saben, las alteraciones nutricionales son multifactoriales y de esa forma se deben abordar. Entonces, nosotros desde CAFAM propusimos, basados en la Academia Americana de Endocrinología Pediátrica, una intervención multicomponente para abordar las alteraciones nutricionales tanto por exceso como por defecto. Entonces, este es específicamente para los pacientes con obesidad. Entonces, en esa valoración inicial, pues vamos a evaluar los factores de riesgo que tiene toda nuestra población para obesidad,
las comorbilidades, los hábitos de vida, el registro de diagnósticos y laboratorios que debemos solicitar en caso de que identifiquemos el riesgo de alguna comorbilidad. Esto todo se debe hacer en la atención inicial. En niños con obesidad estamos pidiendo principalmente el perfil lipídico, triglicéridos, estamos pidiendo hemoglobina glicosilada en los adolescentes o si no, y glicemia basal, o en los niños menores de 11 años, glicemia basal, transaminasas y nada más. No pedimos TSH en todos porque se sabe que digamos que el porcentaje en el que el hipotiroidismo es la causa de obesidad en niños es muy bajo, a no ser que tengamos una manifestación en el niño que nos haga pensar que tiene hipotiroidismo, de pronto pobre rendimiento escolar, el niño que tenga además del bajo peso una baja talla, de la obesidad una baja talla, en esos niños podríamos considerar el hipotiroidismo, pero no es algo que hagamos en la mayoría de los niños. El plan de manejo que se le debe dejar a un paciente con obesidad o sobrepeso debe ser dirigido a todos estos profesionales, a pediatría, nutrición, terapia física para los niños mayores de 11 años, terapia ocupacional para los menores de 11 años, psicología, odontología y enfermería. Y la frecuencia de atención de estos profesionales, pues sí la define el profesional cuando vea el niño. Nosotros estábamos haciendo antes de la pandemia unas intervenciones que se llama la estrategia Mejor Natural. En esa estrategia lo que pretendimos fue que el paciente tuviera todas estas atenciones en una sola visita a los centros médicos y que además continuara con una frecuencia definida según el rango de edad, con actividades de educación por los mismos profesionales para la adquisición de hábitos de vida saludable. Este fue pues esa prueba piloto que hicimos en el año 2019, pero preciso llegó la pandemia, era por un año de seguimiento. Estas son la identidad que tenemos cada uno de los profesionales dentro de la ruta. Y pues somos todos los que intervenimos en los pacientes con obesidad. Estamos en espera de volverla a retomar, pero por ahora pues les pedimos a ustedes que direccionen al paciente a estas valoraciones, que soliciten los laboratorios para descartar comorbilidad en los pacientes con sobrepeso y obesidad. En cuanto a desnutrición, entonces, como vimos en la parte de medidas antropométricas, entonces se considera riesgo de desnutrición aguda entre -1 y -2 desviaciones estándar. Esto antes se llamaba desnutrición leve, ahora tiene nombre de riesgo de desnutrición aguda. Entre -2 y -3 desviaciones estándar, desnutrición aguda moderada, y por debajo de -3 desviaciones estándar, desnutrición aguda severa. Peso para la talla o peso para la longitud. Pero hay otro parámetro que por sí solo también hace diagnóstico de desnutrición, que es el perímetro braquial. Un perímetro braquial por debajo de 11.5, además de que me hace diagnóstico de desnutrición, me hace diagnóstico de un riesgo incrementado de muerte de ese paciente. Entonces, estos pacientes son llamados ahora por el ente territorial alertas tempranas. Entonces, es un paciente que debemos estar encima, debemos estarle, si nos da para manejo ambulatorio, debemos garantizar el seguimiento de ese paciente, que debemos notificarlo, debemos iniciarle tratamiento lo más pronto posible. Y este es el programa que les decía de la Organización Mundial de la Salud para medidas antropométricas. Entonces, la idea es que ustedes utilicen esta primera. Ya ahorita les voy a mostrar si tengo una visualización. No. Espérenme, lo abro acá, que yo lo tengo aquí en mi computador, para que vean más o menos cómo funciona. Identifica y pregúntate. Entonces, el primer paso es detenerte a observar tu empresa. Identificar cómo se da a conocer en el mercado, cuáles son sus necesidades, establecer tus metas y logros. Entonces, espérenme, yo les muestro acá.
Entonces ustedes ingresan acá. Esta es la calculadora del antro. Aquí le colocan la fecha de nacimiento del niño. Aquí colocan si es masculino o femenino, la fecha en la que lo están visitando. Él usualmente trae por defecto hoy. El peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro braquial. Y aquí está si lo estoy midiendo acostado o de pie. Entonces recuerden que de pie es para los mayores de 2 años, acostados para los menores de 2 años. Y aquí abajo él les va a dar la clasificación nutricional por colores. Voy a cambiar aquí un dato para que nos dé una desnutrición. ¿Sí? Entonces ustedes ven que cuando les marca en rojo el parámetro, el de arriba, el primero es el peso para la talla. Ese quiere decir que el paciente está en desnutrición, o si lo ponen, si el paciente está en obesidad, también les va a marcar en rojo. Entonces recuerde que por debajo de -2 es desnutrición y por encima de -2 es sobrepeso o obesidad en los mayores de 5 años. Hay dos antros, hay un antro que es este Anthropometric Calculator, que es el para menores de 5 años, y hay un antro plus que es para los mayores de 5 años, también es gratuito. Para obesidad, entonces les muestro, entonces ustedes ven que aquí es riesgo de desnutrición cuando les marca amarillito y además les da el valor, pero si ustedes marcan en obesidad, espérenme un momento. Riesgo de sobrepeso les va a marcar desde 1 para arriba y obesidad mayor a 2. Y si se suben por encima de 3 o bajan por debajo de 3 desviaciones de estándar, les va a marcar negro. O sea que ya es un compromiso del estado nutricional fuerte. Como les digo, pues sí les recomendamos utilizar esta estrategia. Pues aquí está como la técnica de cómo debemos tomar el perímetro braquial, como les decía, el brazo no dominante, entre las dos prominencias óseas, tanto del codo como del hombro. La mitad, ahí es donde se toma, miden con la cinta métrica y ahí es donde toman el perímetro braquial. La idea, PANA ya tiene un espacio específico para perímetro braquial, pero si no tienen el sistema de PANA con el otro sistema, lo importante es que haya registro en la historia clínica del perímetro braquial, mientras pues logramos estandarizar esa parte de la historia clínica. Presentación. Es otro de los criterios para diagnóstico de desnutrición. Entonces, el edema leve es un edema que está limitado a los miembros inferiores, es bilateral y pues deja una fobia que no queda mucho tiempo. El edema grado 2, que es este, bueno, aquí es cómo se toma la fobia, cómo se evalúa la fobia o la presencia de edema, ¿no? Colocamos el dedo, lo dejamos unos segundos y luego pues la piel no se revierte, sino que queda el huequito, ¿no? Así es que medimos si el paciente tiene edema. Entonces, grado 1 está limitado a los miembros inferiores, grado 2 está limitado a las 4 extremidades y pues grado 3 ya es una anasarca completa. Usualmente estos pacientes ya tienen compromiso además de la piel y esto también como un parámetro único hace diagnóstico de desnutrición, porque muchas veces los niños en anasarca puede que no esté afectado el peso para la talla ni el perímetro braquial, pero sí está afectada, sí tienen una desnutrición dado por los edemas. Entonces, este es el cuadrito que creo que tienen que llevar en el bolsillo en caso de que hagan un diagnóstico de una desnutrición. Entonces, ¿cómo vamos a decidir el escenario de manejo de los pacientes con desnutrición aguda, moderada o severa? Entonces, en los niños de 6 a 59 meses, que no tengamos complicaciones médicas, son los pacientes que podemos considerar un manejo extra institucional. Puede ser en una IPS de baja complejidad o en la casa.
Pero en los niños que tienen complicaciones médicas, no podemos considerar ese manejo. Ya vamos a hablar de las complicaciones médicas. Entonces, como habíamos dicho, hacemos diagnóstico de desnutrición o con el perímetro braquial o con el Z-score de peso para la talla por debajo de -2 o con edema bilateral entre 1 a 2 cruces, mentira. Si tiene 3 cruces ya es un paciente para manejo intrahospitalario. Ese paciente además debe tener una prueba de apetito positiva, no debe tener complicaciones médicas y debe estar alerta y consciente. La idea es que el 80 al 95% de los casos se debe manejar en el hogar o en una IPS de baja complejidad. Los otros casos, que es del 5 al 15%, entonces son niños menores de 6 meses. Todos los menores de 6 meses van para manejo intrahospitalario. Aquí hay un asterisco, digamos que los menores de 1 mes no se clasifican por peso para la talla solamente, la mayoría les van a dar en desnutrición, sino que ustedes deben evaluar la ganancia de peso desde el nacimiento al momento que ustedes lo ven, ¿sí? Entonces la idea es que los niños la primera semana bajan el 7, máximo el 10% de peso, pero la siguiente semana ya lo recuperan. En el primer mes un niño debe ganar más o menos 750 gramos como mínimo con respecto al peso que nació. Entonces, lo que hay que evaluar durante el primer mes es que el niño progresivamente vaya ganando peso adecuadamente. Si ustedes no notan esa ganancia de peso, ese niño va para hospitalización porque si no gana peso de esa forma, ya es un criterio de desnutrición en esa edad. Y los mayores de 1 mes, pues ya los clasifican por peso para la talla. Entonces, esos niños tienen los mismos criterios diagnósticos, solo que aquí pues se cuentan además los que tienen un edema grado 3, de 6 a 59 meses, que tuvieron prueba de apetito negativa, que vomitan todo, que convulsionan o que están letárgicos o inconscientes. Entonces, si además de estos signos tiene alguno de estos o tiene alguno de estos, hipotermia axilar, fiebre, hemoglobina menor de 4 o menor de 6 en niños con dificultad respiratoria. De hecho, si tienen dificultad respiratoria ya es un signo de complicación, riesgo de deshidratación porque tiene diarrea, vómito persistente, rechazo a la vía oral o taquipnea, son pacientes para hospitalizar. Si hay menores de 6 meses, como les decía, todos los debemos hospitalizar. Y los niños que tienen más de 6 meses, pero pesan menos de 4 kilos, los debemos hospitalizar. Entonces, ¿qué pacientes activan la ruta? Los pacientes que tienen un desplome nutricional agudo y que es primario. ¿A qué me refiero? A que el niño no tiene una condición que explique ese estado nutricional. Entonces, en esos casos, una condición diferente a la ingesta o un episodio de enfermedad respiratoria o diarreica que explique ese estado nutricional. Entonces, en el caso de desnutrición aguda moderada, el diagnóstico es E440 y en el de desnutrición aguda severa es E43X. Y los niños que no clasifiquen para esto, como les decía, un paciente que tiene una parálisis cerebral, que tiene una enfermedad metabólica, que el peso para la talla me da por debajo de -2 desviaciones estándar, pero yo veo que la curva de ese niño es así, pues la idea es que pues yo defino si requiere soporte nutricional, pero no es un niño que me active la ruta como tal. Hay niños que inicialmente activan la ruta y en el proceso de seguimiento se les diagnostica una enfermedad metabólica o se les diagnostica otra cosa. Entonces, perdón un momentito. Sí, declaro. Perdón. Entonces, esos niños lo que se hace es corrección de la ficha, pero mientras no tengamos una causa de enfermedad que secundariamente cause la desnutrición, debemos considerarlo como una desnutrición aguda. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de manejo? Entonces, una vez diagnosticamos el niño con desnutrición aguda, entonces lo primero que debemos hacer es el reporte
a Civigila, recuerden que es el evento 113. Debemos hacer un MIPRES para la realización de la prueba de apetito. Como ustedes van a llevar el sobre, pues les va a servir como para justificar ese consumo, para que ustedes puedan después recibir ese sobre que gastaron en la prueba de apetito. Y se debe hacer una valoración posterior a la prueba de apetito. Nosotros en los centros médicos tenemos una orden de servicio que es esta, pero pues ya ustedes definirán cómo hacen ese proceso internamente. Se diligencia ese MIPRES inicial. Posteriormente se realiza la prueba de apetito. Si ese niño tiene una prueba de apetito positiva, entonces voy a permitirme mostrarles un video en donde está cómo se realiza la prueba de apetito, ya que ustedes nos lo solicitaban. Me van a decir si tienen audio de este video. Es el video que tenemos institucional de la realización de la prueba de apetito. ¿Sí escuchan? ¿Sí se escucha? Hoy les comparto la capacitación para prueba de apetito para pacientes con desnutrición aguda, moderada o severa de 0 a 59 meses. El producto que vamos a utilizar es una fórmula terapéutica lista para consumir, especializada en el uso de la desnutrición en niños. Se conoce comercialmente como Plumpy-Nut. Hoy vamos a ver cómo se utiliza en el caso que tengamos estos niños en nuestra consulta. Este es nuestro producto, fórmula terapéutica lista para consumir, conocido como Plumpy-Nut. Esta base de mantequilla de maní, suero lácteo, vitaminas y minerales que nos van a garantizar la recuperación nutricional en nuestro niño con desnutrición. Es importante en nuestros pacientes de 0 a 59 meses con diagnóstico de desnutrición aguda, moderada o severa definir su plan de manejo. Para esto se realiza la prueba de apetito. Si es una prueba de apetito positiva, el niño puede ser manejado en su casa. Si es una prueba de apetito negativa, debe ser hospitalizado. Para la realización de esta prueba debemos solicitar el kit de prueba de apetito al personal de enfermería. Este es el kit de prueba de apetito, consta de una caja hermética. Dentro de la caja vamos a encontrar la fórmula terapéutica lista para consumir Plumpy-Nut. Vamos a encontrar unas tijeras para hacer el corte de la fórmula. Vamos a encontrar una cuchara para darle el suministro del producto al paciente. Y vamos a encontrar un ganchito con el que vamos a sellar el sobre después de la prueba de apetito. Utilice un sobre de FTLC para la realización de la prueba. Mirar siempre la fecha de vencimiento del empaque. Verifique que el kit esté completo. Antes de ofrecer el sobre de Plumpy-Nut, se debe lavar las manos con agua y jabón. Abrir el sobre con precaución con ayuda de tijeras y cerrarlo después de cada toma con el gancho y guardar en el recipiente con tapa. Si el niño o niña rechaza el FTLC, repita la prueba. Es importante que el niño o niña consuma voluntariamente la FTLC sin obligarlo. Se recomienda dar leche materna o agua para ayudar a la deglución. Recomendar a la madre o cuidador que el sobre de Plumpy-Nut debe ser consumido durante todo el día en cantidades pequeñas, de 5 a 12 tomas. Ese sobrecito solo puede durar 24 horas. Se debe realizar una línea o marca del consumo del niño o niña al almacenar el sobre con el gancho para reportarlo. Recordemos que nuestra prueba de apetito es positiva cuando el niño recibe adecuadamente con gusto una cuarta parte del sobre suministrado. Si es así, el auxiliar de enfermería le comunica a su médico tratante si la prueba fue positiva. Si el niño la aceptó, se puede ir a su casa con recomendaciones nutricionales y médicas. La prueba de apetito es negativa cuando el niño no acepta con adecuada tolerancia de aceptación la fórmula terapéutica. No se alcanza a consumir más de un cuarto de sobre y el niño la rechaza. Se puede hacer el intento por 15 minutos y si el niño definitivamente no la acepta, se dejará descansar con su madre unos momentos. Nuevamente se hace el segundo intento y si al segundo o tercer intento no la acepta, definitivamente es una prueba de apetito negativa. Esta prueba de apetito negativa la vamos a comentar con el médico tratante para que él haga los trámites de hospitalización y le dé las recomendaciones médicas y nutricionales a la madre.
Recordemos que debemos comunicar a la madre que si presenta el niño algún signo de alarma en casa, debe volver a urgencias o debe comunicarse con el médico tratante. También debemos avisarle al médico tratante que le dé las suficientes recomendaciones médicas y nutricionales para un adecuado manejo de la fórmula terapéutica en casa. Bueno, digamos que dentro de este video falta unas indicaciones. Dentro del lineamiento viene cómo se debe hacer la prueba y es que siempre debemos administrarla junto con agua, o sea, no diluir en agua la FTLC, sino que el niño, si quiere beber agua pura, no jugo, no gaseosa, nada saborizado, se le puede permitir beber durante la prueba porque el Plumpy'Nut es dulce. Entonces, a veces por eso lo rechaza. Entonces, debemos facilitarle agua para que acompañe la prueba con el Plumpy'Nut. Entonces, en el caso que la prueba de apetito sea positiva, en un niño mayor de 6 meses, recuerden que los menores de 6 meses no son candidatos a prueba de apetito, el manejo es hospitalario desde el principio. Entonces debemos hacer el MIPRES para el manejo en el hogar. En el lineamiento está definido la dosis que se da según la desnutrición. Por ejemplo, en desnutrición aguda moderada, la dosis son 150 kilocalorías por kilo de peso. Y si la desnutrición es severa, son 90 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, debemos tener como a la mano esas tablitas del lineamiento para hacer pues la formulación adecuada del Plumpy'Nut. Cuando ustedes formulen ese MIPRES, el PDF de ese MIPRES, deben enviarlo a estos correos: cuidamostusalud@cafam.com.co, saludinfantil@famisanar.com.co y rutapesosaludable@cafam.com.co. Ahí va el PDF de MIPRES, el nombre del paciente, la edad, el nombre del adulto responsable, la dirección, el teléfono, el profesional y el centro de atención, pues en este caso sería IPS domiciliario. En el caso de las desnutriciones agudas moderadas, deben tener un control presencial nuevamente a los 7 días. Entonces, si ustedes nos lo reportan a la ruta se encarga de agendar ese control presencial. Y los de las desnutrición aguda severa deben tener un control presencial a las 72 horas por médico y a los 7 días retomarían la frecuencia de la desnutrición aguda moderada y a los 15 días control por nutrición. En ambos casos, a los 15 días control por nutrición. Aquí pues nosotros tenemos como unas recomendaciones acerca del diligenciamiento del MIPRES. La doctora que veían en el video es la doctora Claudia Mancera, que es nutricionista. Ella hace parte de la Junta de Profesionales y ellos pues nos han ayudado mucho en la implementación de esto. Digamos que cuando es una desnutrición aguda y le vamos a iniciar fórmula, pues no pasa por la Junta de Profesionales, pero debemos hacer una adecuada formulación o si no se va a ir a Junta. Entonces siempre debemos colocarlo como ambulatorio priorizado. Aquí en ver prescripciones anteriores nos salen las prescripciones para ver que no se nos vaya a cruzar esta prescripción con otra prescripción. Después, cuando colocan el diagnóstico E440 o E43X, son los únicos 2 diagnósticos que son exentos de Junta de Profesionales. Y después, cuando pasen a producto de soporte nutricional, les va a aparecer esta pantallita. Esta pantalla nos indica las condiciones en donde el soporte nutricional no requiere Junta de Profesionales y pues es definida para algunas fórmulas de soporte nutricional, no para todas. Entonces es muy importante que señalemos aquí desnutrición proteico-calórica en menores de 5 años, diagnóstico confirmado sí, para que no se vaya para Junta. Le damos seguir. Aparece con el código 1404 de desnutrición aguda, fórmula lista para el consumo. Aquí aparece 500 kilocalorías. La presentación es Plumpy'Nut semisólido, la presentación es por 92 gramos, o sea, en 92 gramos vienen 500 calorías. Y
siempre se debe colocar sucesiva para que no nos la devuelvan. La forma de presentación es sobre, la vía de administración es oral. La dosis siempre se colocan por presentación del sobre, que son 92 gramos. Si les da un sobre al día, pues cada 24 horas. Si le dan 2 sobres, lo colocamos cada 12 horas. No tiene indicaciones especiales. Aquí esta presentación es de cuando formulábamos para 10 días, pero estamos formulando para 30 días con el cálculo de esa dosis inicial. La idea es que vamos viendo hasta cuándo le alcanzan esos sobres de los primeros 30 días. Es muy importante que en la justificación coloquemos el peso, la talla, la desviación estándar, el diagnóstico de desnutrición aguda, para que pues no haya duda de que el paciente tiene la indicación, y aquí pues la indicación de cómo se debe suministrar el sobre. Esperen un momento. En modo presentación. Listo. Entonces, además de eso, ¿qué debemos hacer con el paciente? Además de formularle el FTLC, entonces aquí hacemos la prueba de apetito, hacemos un control médico en la prueba de apetito. Entonces, si es positiva, manejo ambulatorio, hacemos el MIPRES por el FTLC, pero si el paciente tiene una desnutrición aguda severa, debo formular amoxicilina, así yo no evidencie un foco infeccioso claro. ¿Por qué? Porque los niños con desnutrición son considerados niños inmunosuprimidos, entonces pueden que no hagan ninguna manifestación, y por esa razón pues no podemos encontrar el foco de infección. Entonces se da dosis de 50 miligramos por kilo día, cada 12 horas por 7 días. Si el niño tiene desnutrición moderada y encontramos un foco de infección, también lo podemos formular, pero es obligatorio en desnutrición aguda severa. El albendazol, entonces lo debemos suministrar si en los últimos 6 meses no se le ha dado al niño albendazol, no se ha dado manejo antiparasitario, según las dosis, igual que nos las dio la doctora Mor en la ruta de mantenimiento de la salud. Y si el niño no ha sido desparasitado, se debe administrar a los 15 días después de iniciado el tratamiento médico, porque si se lo damos al mismo tiempo del inicio, puede que no nos funcione bien el tratamiento con la FTLC. Entonces, la idea es que nosotros siempre lo formulamos y colocamos ahí que dárselo a los 15 días, que no se los den de una vez. Si la prueba de apetito es negativa, pues el manejo es intrahospitalario. Entonces, aquí, como les decíamos, en desnutrición moderada, en desnutrición severa, los controles son a las 72 horas. Y en desnutrición severa, pues son a los 7 a 10 días y a los 15 días por nutrición. Aquí está la ficha de notificación más reciente para el evento 113. Digamos que la diferencia con la versión anterior es que ya trae el resultado de la prueba de apetito. Si fue positiva o negativa, es muy importante pues saber el escenario de manejo, si lo vamos a hacer intrahospitalario porque el niño le dio la prueba negativa porque tiene menos de 6 meses, o comunitario si la prueba es positiva. Digamos que el lineamiento de desnutrición empezó a regir desde el año 2015, pero en el año 2020, mediante la resolución 2350, hacen unas modificaciones a la anterior resolución, y adicionalmente hace obligatorio el cumplimiento del lineamiento. Entonces, todos los actores del sistema de salud estamos obligados a la identificación e inicio temprano del tratamiento. Por eso me imagino que les dijeron a ustedes que puedan hacer prueba de apetito y todo eso, porque la idea es que es quien identifica, reporta, inicia tratamiento y todo, porque pues por el alto riesgo de mortalidad que tiene esta población. Entonces, esta resolución entregó las responsabilidades a cada uno de los eslabones de atención en menores de 5 años con desnutrición aguda, con el fin de garantizar la atención adecuada y oportuna y sancionar los incumplimientos en la estrategia por parte de profesionales, IPS, EAPBs y secretarías. Otra condición que nos ha golpeado fuerte este año y que usualmente en la edad pediátrica es muy fuerte por el comportamiento, es la infección respiratoria aguda. De hecho, es una de las principales causas, junto con la enfermedad diarreica aguda, de desplome nutricional.
Entonces, las secretarías nos han solicitado un seguimiento cercano de estos pacientes. Entonces, estos son unos enlaces en donde ustedes diligencian el formato y nosotros hacemos seguimiento a esta población menores de 5 años. El formato les va a dar a ustedes como una identificación de riesgos, si el niño usa oxígeno en la casa, si el niño es prematuro, si el niño tiene malformaciones, tiene cardiopatías. Según ese riesgo, nosotros tenemos un equipo de seguimiento desde la ruta del niño y el adolescente para hacer seguimiento a esos niños. Otros pacientes que tenemos una ruta específica son los pacientes con oxígeno dependencia. Entonces, ustedes deben identificar si los pacientes que tienen oxígeno en su casa están asistiendo al programa de oxígeno. Si identifican que no están asistiendo al programa de oxígeno, pueden reportarlo en este enlace también. Y los pacientes con desnutrición, que de pronto ustedes identifiquen, la mamá diga, ah, sí, a él le diagnosticaron, pero yo no volví a ir o no me han dado la cita, lo pueden reportar en este enlace. O sea, el que ya tenía el diagnóstico, pero por X, Y o Z está por fuera de la ruta, entonces lo pueden reportar en este enlace. Otra cosa importante de desnutrición es que si yo encuentro que un niño con desnutrición fue reportado en enero y yo lo veo ahora en octubre, ya han pasado más de 6 meses. Entonces, si ya han pasado más de 6 meses y ese niño no tiene diagnóstico de ninguna comorbilidad que explique la desnutrición, yo debo volverlo a reportar. Bueno, o sea, el reporte solo cubre, digamos, 6 meses. O sea, un niño puede ser reportado 2 veces al año por desnutrición, entonces es importante tenerlo claro en el caso que requiramos un segundo reporte, porque pues además esos casos son centinela de seguimiento para evaluar pues por qué ese niño sigue permanentemente con diagnóstico de desnutrición. Bueno, probablemente hay muchas preguntas o de pronto en el momento que puedan analizar y revisar con más detenimiento la información, se van a generar muchas preguntas. Como decía la doctora Amor, pues estamos aquí disponibles para hacerles el acompañamiento a ustedes. En cualquier caso, lo que pues de pronto a mí me quedaría, que de pronto ustedes ya lo tienen definido como atención domiciliaria, es cómo se hace la remisión de los pacientes que requieren manejo hospitalario, porque pues ustedes ven que en desnutrición hay una gran población que solamente por la edad o por el peso que tiene ya nos da para manejo hospitalario. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues para que nos cuenten, porque probablemente ustedes ya lo tienen perfectamente claro. Y pues hay además identificar estas otras poblaciones de riesgo. Otra población de riesgo que de pronto no está contenida en los enlaces es los prematuros o los niños de bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer como menor de 2.500 gramos o los prematuros menores de 37 semanas. Tenemos que garantizar que pertenezcan a un plan canguro, las dos poblaciones. Entonces, si ustedes identificaran un niño de esos, pues también no lo pueden reportar al correo de la ruta, porque la idea es que busquemos esos niños que en este momento no tienen el seguimiento adecuado. No sé, doctora, qué más, o si tengan alguna pregunta en este momento. Ofrecemos disculpas por pasarnos del tiempo. Yo la había puesto a Lili hora y media porque es que esto es un tema muy largo y creo que les dimos mucha información. Igual, Lili, te vamos a compartir la presentación, queda también la grabación, les vamos a compartir el documento donde están los instrumentos y pues estamos atentos a apoyarlos porque pues en este tiempo dar tanta información pueden quedar muchas dudas. Pero si en este momento ustedes tienen alguna inquietud o dudas, también aquí estamos dispuestas para contestar. Gracias, doctoras, muy amables. Me parece súper completa la capacitación. Lo que decimos, y muy seguramente en este momento las dudas no estén tan claras, sino en el momento ya cuando se inicie la estrategia ya en la actividad de pronto, pero pues igual pregunto si hay alguien que tenga alguna inquietud.
En el momento no, ya les pregunté, en el momento no, pienso que las dudas van a surgir ya con la práctica y pues vamos a mirar lo de cómo poder descargar el software, el Antro Plus. Y yo tengo algo de experiencia en manejo de niños y niñas con desnutrición, entonces mañana puedo intentar y traer algunas cosas que tengo, como cintas de perímetro braquial y otras. Sí, uy, súper, eso les va a ser muy útil. Igual las inquietudes o dudas a través de Liliana pues nos pueden decir y nosotras estamos dispuestas y les vamos a mandar al correo de Liliana, le mandamos la presentación, le mandamos los instrumentos y pues quedamos aquí atentas. Nuevamente, por favor, nos disculpan por habernos pasado el tiempo. Bueno, y de pronto, doctora, también les vamos a enviar, existen unas recomendaciones nutricionales específicas para el grupo de desnutrición, hechas por la doctora Claudia Mancera, en donde está cómo el cuidado del FTLC, cómo se deben dar los otros alimentos. Entonces también es útil llevarlas como para que, digamos que todos hablemos el mismo idioma en cuanto a las recomendaciones nutricionales que les debemos dar a esta población específica. Entonces, eso también se los vamos a dar como una herramienta que pueden utilizar en la atención de los pacientes con desnutrición. Perfecto, muchísimas gracias. Quedaré entonces atenta del envío de información para compartirles también a todo el equipo. Muchas gracias. Listo, Lili. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Estamos muy contentos ojalá sea un éxito y se pueda llevar a cabo de forma maravillosa este proyecto. Muchísimas gracias. Mil y Que mil así gracias, sea, doctoras. gracias. Muy completo el ejercicio educativo. Créame que las estaremos buscando. Esto es un tema muy largo y muy difícil de digerir en una hora. Mil y mil gracias por el espacio, por su tiempo y por su dedicación. Con mucho gusto. Bueno, Que muchas acaben de gracias a pasar ustedes. una feliz tarde, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Feliz tarde para Gracias. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Claudita. No de nada, doctora. Muchas gracias.